El esposo falleció misteriosamente. Sospechando de algo, decidió poner una cámara de seguridad. Al revisar las imágenes, vio a su difunto marido, pero lo peor vino minutos después. Desde el momento en que Valeria abrió los ojos esa mañana, una sensación de inquietud la había envuelto, como una sombra persistente que susurraba verdades inaceptables a su mente. Valeria era una mujer acostumbrada a mantener el control, a sostener su vida con firmeza, incluso cuando las adversidades amenazaban con derrumbarla. Pero aquel día, todo en su hogar parecía extrañamente fuera de lugar. Las paredes que alguna vez le ofrecieron refugio ahora parecían susurrar secretos que no debía conocer. Eran las 6 de la mañana cuando el teléfono irrumpió en el silencio de su habitación. Tomás no estaba a su lado, como de costumbre, y su ausencia, en ese instante, no le causó más que una ligera inquietud. Tomó el teléfono con manos temblorosas, el corazón acelerado sin razón aparente. ¿Señora Valeria Pérez? La voz del otro lado era firme, profesional, pero había una vacilación, un peso que ya anunciaba la noticia devastadora que estaba por llegar. Sí, soy yo, respondió Valeria, tratando de ignorar el creciente nudo en su estómago. Lamento informarle que su esposo, Tomás, ha fallecido en un accidente automovilístico esta madrugada. Las palabras cayeron sobre ella como una losa, una realidad tan dura y fría que su mente se negó a procesarla. El teléfono resbaló de sus dedos, estrellándose contra el suelo, pero Valeria no sintió nada más que un vacío abismal. Su cuerpo se movió por inercia, buscando apoyo en la pared cercana, mientras una niebla opaca cubría sus pensamientos. La noticia de la muerte de Tomás se extendió rápidamente, trayendo consigo a familiares, amigos y vecinos. Todos llegaban con palabras de consuelo, abrazos y lágrimas, pero todo lo que Valeria sentía era una creciente sensación de irrealidad. ¿Cómo podía ser cierto que Tomás, el hombre con quien había compartido su vida, ya no existiera? Su suegra, Elena, fue la primera en llegar al hospital. Una mujer de semblante frío, cuyos ojos apenas mostraban rastro de la tragedia que los envolvía. Cuando Valeria, aún conmocionada, pidió ver el cuerpo de su esposo, fue Elena quien se interpuso. No es una buena idea, Valeria. No querrías recordarlo así, dijo Elena, con una firmeza que bordeaba lo autoritario. Confía en mí, es mejor que no lo veas. Valeria sintió un impulso de rebelión. Algo en la forma en que Elena lo dijo, algo en la mirada que le lanzó, la hizo dudar. Pero en ese momento, la debilidad y el shock dominaron su espíritu, y sin fuerzas para discutir, accedió. Asintió lentamente, permitiendo que su suegra la guiara fuera de la sala, lejos del cuerpo que le confirmaría la realidad. El velorio se organizó con rapidez. Un ataúd cerrado presidía la sala, y cada vez que Valeria intentaba acercarse, alguna excusa era puesta en su camino. No querrás verlo así, es mejor recordarlo como era. Cada frase, cada obstáculo, avivaba una pequeña chispa de sospecha en su interior. ¿Por qué tanto empeño en ocultar el cuerpo de Tomás? Durante la ceremonia, Valeria se sintió como un fantasma, vagando entre rostros que le ofrecían pésames vacíos. Cada abrazo la hacía sentir más distante de la realidad, más perdida en una nube de dolor que no lograba atravesar. Y, sin embargo, bajo todo ese dolor, algo oscuro comenzaba a tomar forma en su mente. Fue durante la noche, cuando el silencio se hizo pesado y su hogar quedó sumido en la oscuridad, que Valeria decidió actuar. El miedo y la tristeza eran sentimientos familiares para ella, pero esa inquietud, esa sensación de que algo no estaba bien, era nueva y aterradora. No podía ignorarla más. Tomó la decisión con la misma frialdad con la que había manejado otras crisis en su vida. Si algo había aprendido de Tomás, era que la preparación y la vigilancia podían salvarte del desastre. Sin decir nada a nadie, instaló discretamente cámaras de seguridad en su casa, cubriendo todos los ángulos importantes, especialmente el cuarto de su hija pequeña y las entradas principales. El primer día pasó sin incidentes. Valeria, extenuada, se durmió tarde, esperando que las cámaras le dieran alguna sensación de control, aunque no sabía exactamente qué esperaba encontrar. Pero esa noche, el sonido de la notificación de las cámaras la despertó de un sueño inquieto. Algo o alguien había activado la grabación en la sala de estar. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó su teléfono y abrió la aplicación de la cámara. La imagen era clara, nítida. Y ahí, en medio de la oscuridad de su sala, estaba él. Tomás. El teléfono casi se le cayó de las manos. Valeria se quedó paralizada, con los ojos fijos en la pantalla, donde la figura de Tomás se movía lentamente, como si inspeccionara el lugar. Él se acercó al sofá, se inclinó hacia algo que no estaba en el ángulo de la cámara y luego se volvió hacia la puerta principal. Allí, en la pantalla, el hombre que había sido su esposo, yacía como si nunca hubiera partido. El sudor frío recorrió la espalda de Valeria. La voz en su cabeza le gritaba que aquello no podía ser real.
Tomás estaba muerto, lo habían enterrado, y sin embargo, ahí estaba, en la pantalla, caminando como si nada hubiera pasado. Cuando la figura de Tomás desapareció de la vista de la cámara, Valeria sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Cerró la aplicación, dejó el teléfono sobre la mesa y se abrazó a sí misma, tratando de controlar el temblor que la sacudía. ¿Era posible que su dolor le estuviera jugando una mala pasada? ¿Había visto lo que creía haber visto? En ese momento, su hija, la pequeña Lucía, apareció en la puerta de su habitación, frotándose los ojos. «Mamá, ¿papá volvió?». Las palabras de la niña cayeron como un cuchillo en el corazón de Valeria. La miró, sintiendo que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué dices, Lucía?», preguntó, con un nudo en la garganta. «Lo vi, mamá. Estaba en la sala, hablando con la niñera. Dijo que todo estaba bien». La mente de Valeria corría a 1000 por hora. La niñera. ¿También ella había visto a Tomás? ¿O era otra víctima de esta extraña y terrible alucinación? Valeria decidió que no podía esperar más. A la mañana siguiente, después de dejar a Lucía en la escuela, se dirigió directamente a la casa de su suegra. La conversación que había evitado hasta ese momento ya no podía posponerse. Elena la recibió con una mezcla de sorpresa y desdén. «Valeria, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó Elena, con esa voz cargada de una autoridad que siempre había irritado a Valeria. «Necesito respuestas, Elena», replicó Valeria, sin molestarse en ocultar el temblor en su voz. «Ayer vi a Tomás». Elena palideció, pero su expresión permaneció firme. «Estás agotada, querida. Estás viendo cosas que no están ahí. Es normal, después de todo lo que has pasado». «No, no es eso», insistió Valeria, acercándose. «Lo vi en la cámara de seguridad, y Lucía también lo vio». «¿Qué está pasando, Elena? ¿Qué es lo que me has estado ocultando?». La tensión en la habitación era palpable. Elena desvió la mirada por un momento, y cuando volvió a fijar sus ojos en Valeria, había algo en ellos que la aterrorizó. «Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas, Valeria. A veces, lo que no sabes no puede hacerte daño». Las palabras de Elena resonaron en la mente de Valeria, llenándola de una creciente sensación de pánico. ¿Qué había hecho Tomás? ¿Qué le estaban escondiendo? Valeria se encontraba de pie frente a Elena, con una decisión firme en su corazón: descubrir la verdad, sin importar cuán devastadora fuera. Valeria sentía que estaba a punto de cruzar un umbral del cual no habría retorno, pero la verdad que buscaba la atraía con una fuerza irresistible, como una llama mortal en medio de la oscuridad. Tras su inquietante confrontación con Elena, Valeria regresó a casa sintiéndose más perdida que nunca. La conversación había dejado más preguntas que respuestas, y el silencio cómplice de su suegra solo avivó la urgencia de descubrir qué estaba ocurriendo realmente. Cada rincón de su hogar, cada objeto que alguna vez había compartido con Tomás, ahora parecía cargado de significados ocultos y secretos enterrados. Valeria no podía dejar de pensar en la imagen de Tomás en la cámara, ni en las palabras de su hija Lucía. La niña no podía estar inventando algo tan específico. ¿Y la niñera? ¿Por qué no había mencionado nada? Decidida a no dejar que el miedo la paralizara, Valeria decidió hablar con ella directamente. Aquel día, al llegar la niñera, Valeria la recibió con un rostro serio, muy diferente de la habitual cortesía que siempre le mostraba. Se sentaron en la sala, y Valeria comenzó con una pregunta directa. «Anoche, Lucía me dijo que vio a su padre aquí, hablando contigo. ¿Qué ocurrió?». La niñera, una joven de ojos amables y una sonrisa que ahora parecía demasiado ensayada, vaciló. Su mirada se desplazó por la habitación, buscando una excusa, pero al ver la determinación en los ojos de Valeria, bajó la cabeza. «No estoy segura de que vio Lucía, señora Valeria. Los niños tienen una imaginación muy vívida», murmuró, pero su voz carecía de la convicción necesaria para ser creíble. «No te estoy preguntando sobre la imaginación de mi hija. Quiero saber qué viste tú», dijo Valeria, con una calma que bordeaba lo amenazante. La niñera se removió en su asiento, claramente incómoda. Finalmente, levantó la mirada y se encontró con los ojos de Valeria, sabiendo que ya no podía ocultar lo que sabía. «Vi algo, pero no estoy segura de lo que era. Parecía el señor Tomás, pero no puede ser, ¿verdad?».
La niñera temblaba mientras hablaba, consciente de que cualquier palabra equivocada podría poner en peligro algo mucho más grande que ella misma. Valeria no respondió de inmediato. Su mente trabajaba rápidamente, intentando unir las piezas dispersas de un rompecabezas que apenas comenzaba a entender. ¿Por qué la niñera mentiría? ¿Y si realmente vio a Tomás, qué significaba eso? ¿Estaba vivo? Y si lo estaba, ¿por qué no había regresado a ellas? Después de despedir a la niñera, Valeria se dirigió al despacho de Tomás, un lugar al que apenas había prestado atención durante los últimos días. La puerta, que solía estar abierta, ahora le parecía un portal hacia una parte de la vida de su esposo que nunca había conocido. Empujó la puerta con cuidado, como si esperara que algo más allá de sus propios miedos la detuviera. El despacho estaba en penumbra, con la luz del atardecer colándose por las cortinas mal cerradas. Valeria respiró hondo y comenzó a revisar los cajones del escritorio de Tomás. Documentos, papeles de negocios, cartas. Todo parecía normal hasta que encontró un pequeño cuaderno negro, escondido entre dos carpetas. El cuaderno estaba lleno de anotaciones, pero no eran simples apuntes de trabajo. Eran direcciones, nombres y fechas que no le resultaban familiares. Mientras Valeria pasaba las páginas, descubrió algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Una fotografía vieja, escondida entre las hojas, mostraba a Tomás con una mujer que no era ella. La mujer, que sonreía con complicidad, sostenía en brazos a una niña pequeña, casi idéntica a Lucía. Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esa niña no podía ser Lucía, pero el parecido era innegable. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué Tomás nunca le había hablado de ellas? Las fechas en el cuaderno coincidían con momentos importantes de su matrimonio, lo que significaba que Tomás había llevado una vida doble durante años. Al darse cuenta de la magnitud de lo que estaba descubriendo, Valeria dejó caer el cuaderno, incapaz de seguir leyendo. Una mezcla de traición, ira y desesperación se apoderó de ella. Pero no podía detenerse ahí. Tomás había estado involucrado en algo mucho más grande de lo que ella había imaginado, y ahora ella estaba en el centro de esa tormenta. Esa noche, Valeria tomó una decisión. Con la mente fría, decidió que iría a confrontar a la única persona que podría darle las respuestas que necesitaba. El nombre de la mujer de la fotografía estaba anotado en el cuaderno, Mariana. Un nombre que hasta ese momento había sido desconocido, pero que ahora parecía el centro de toda la oscuridad que rodeaba a Tomás. Al día siguiente, Valeria buscó la dirección que estaba en el cuaderno y, sin dudarlo, se dirigió al lugar. El edificio era antiguo, ubicado en un barrio que Valeria no conocía bien. Subió las escaleras lentamente, sintiendo que cada paso la acercaba a una verdad que no estaba segura de querer conocer. Finalmente, se detuvo frente a la puerta. No había retroceso posible. Llamó con fuerza, y tras unos momentos que parecieron eternos, la puerta se abrió. Una mujer alta, de rostro delgado y ojos cansados, apareció en el umbral. Mariana. Por un segundo, ambas mujeres se miraron en silencio, reconociéndose sin haberse visto antes. Valeria sintió un nudo en la garganta, pero antes de que pudiera hablar, Mariana la invitó a pasar. Sabía que vendrías, tarde o temprano, dijo Mariana, mientras cerraba la puerta tras de sí. Tomás me dijo que si algo salía mal, tendría que contarte todo. Las palabras de Mariana fueron un golpe directo al pecho de Valeria. No había rastro de agresividad en su voz, solo una tristeza resignada. ¿Contarme qué? Preguntó Valeria, tratando de mantener la compostura. La verdad. Esa verdad que él trató de protegerte, pero que ahora te ha alcanzado. Mariana la condujo a una pequeña sala y la invitó a sentarse. Tomás nunca murió. Fingió su muerte para protegerte a ti y a Lucía. Valeria sintió que la habitación daba vueltas. Mariana le contó cómo Tomás había sido atrapado en una red criminal mucho antes de conocerla. Había intentado salir varias veces, pero siempre lo volvían a arrastrar. La fotografía en el cuaderno era de Tomás con Mariana y su hija, una hija que tuvo antes de conocer a Valeria, pero que nunca mencionó. Esa niña no es Lucía, dijo Mariana, leyendo los pensamientos de Valeria, pero sí es su hermana. Tomás tuvo que tomar decisiones terribles para protegerlas a ambas. Fingir su muerte fue la última de esas decisiones. La revelación dejó a Valeria sin aliento. Durante todo ese tiempo, había estado viviendo una mentira. Su vida, su matrimonio,
Todo había sido una fachada para ocultar los oscuros secretos de Tomás. Pero Mariana no había terminado. Le reveló que la organización para la que Tomás había trabajado aún lo controlaba, y que ahora, después de fingir su muerte, él estaba más atrapado que nunca. Si Valeria quería salvar a su esposo y a su hija, tendría que enfrentarse a la verdad y luchar por ellos, pero las consecuencias podrían ser devastadoras. Mientras Valeria intentaba procesar toda la información, una nueva verdad emergió, una que hizo que su mundo se sacudiera una vez más. Elena, su suegra, había sabido todo esto desde el principio. Había sido cómplice de Tomás, ayudándole a mantener la mentira y protegiendo a la familia de las amenazas externas. Al salir del apartamento de Mariana, Valeria sintió que cada paso la alejaba más de la vida que había conocido. Su confianza estaba rota, su familia desintegrada, y lo único que le quedaba era la decisión de descubrir toda la verdad, enfrentarse a aquellos que habían destruido su vida y proteger a su hija a cualquier precio. La oscuridad en la que Tomás la había sumido comenzaba a revelarse por completo, pero Valeria sabía que el camino hacia la verdad estaba lleno de peligros que ni siquiera podía imaginar. Mientras caminaba hacia su auto, la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder no la abandonaba. Pero esta vez, estaba decidida a no dejarse vencer por el miedo. La verdad, por más dolorosa que fuera, era lo único que podría devolverle la vida que alguna vez conoció. Valeria sabía que la batalla apenas comenzaba, y que las revelaciones que había recibido no eran más que el preludio de un conflicto mucho más grande, uno que la obligaría a enfrentar no solo a la organización que controlaba a Tomás, sino también a las sombras de su propia vida. Valeria nunca había sentido tanto frío como en ese momento, un frío que no provenía del ambiente, sino del abismo al que estaba asomándose, donde la traición y la verdad se entrelazaban en una maraña imposible de deshacer. El encuentro con Mariana había dejado a Valeria destrozada y llena de determinación. Las revelaciones que había recibido no solo sacudieron los cimientos de su vida, sino que la impulsaron a actuar. Sabía que su próxima confrontación debía ser con Elena, la mujer que había sido mucho más que una suegra, había sido la guardiana de secretos que nunca debieron existir. Valeria regresó a casa sintiendo que el aire era más denso, más pesado. Cada paso que daba hacia la verdad la alejaba de la vida que había construido con Tomás. Y aunque sabía que la confrontación con Elena podría desgarrar lo poco que quedaba de esa vida, no podía dar marcha atrás. Encontró a Elena en la cocina, sirviéndose una taza de té con una calma que, a los ojos de Valeria, ahora parecía casi insultante. Sin decir una palabra, Valeria se acercó, sintiendo que las paredes que las rodeaban comenzaban a cerrarse, creando una tensión insoportable. «Elena, necesito hablar contigo», dijo Valeria, con una voz que apenas reconocía como suya. Elena levantó la vista, captando al instante la gravedad en los ojos de su nuera. Sin decir nada, asintió y dejó la taza en la mesa. Sabía que este momento había llegado. «¿Qué es lo que quieres saber?», preguntó Elena, su voz carente de la frialdad habitual, como si hubiera decidido que ya no tenía sentido ocultar la verdad. «Quiero saber por qué lo hiciste». «¿Por qué me mentiste?». La voz de Valeria temblaba con una mezcla de ira y desesperación. «Mariana me contó todo. Sabías que Tomás estaba vivo. Ayudaste a fingir su muerte, sabiendo lo que eso significaría para mí, para Lucía». Elena tomó una respiración profunda antes de responder, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar tuviera un peso inmenso. «Lo hice para protegerte, Valeria. A ti y a Lucía». Tomás estaba atrapado en algo mucho más grande que todos nosotros, algo que no podías entender, que no debías entender. Fingir su muerte fue la única manera de salvaros. Valeria sintió una oleada de rabia que la hizo temblar. «Protegida». Esa palabra resonaba en su mente como una burla cruel. ¿Cómo podía Elena pensar que la había protegido al destruir su vida? ¿Y qué pasa con Mariana y su hija? Valeria continuó, su voz más fuerte ahora, cargada de una intensidad que no intentaba ocultar. ¿Acaso ellas no merecían protección? Tomás las dejó atrás, y tú lo permitiste. Elena se quedó en silencio por un momento, sus ojos reflejando una tristeza que Valeria no había visto antes. Tomás siempre intentó hacer lo correcto, aunque su idea de lo correcto era a menudo equivocada. Mariana sabía en lo que se metía, pero tú no tenías por qué ser parte de eso. Elena bajó la vista, como si sus propias palabras le resultaran difíciles de aceptar. Todo lo que he hecho, lo hice por amor a mi familia, aunque entiendo que ahora parezca lo contrario. Valeria sintió un nudo en la garganta.
Sabía que Elena había estado motivada por una retorcida versión del amor, pero eso no borraba el dolor, no deshacía el daño que ya estaba hecho. No es suficiente, dijo Valeria en un susurro, sintiendo como la desesperación amenazaba con ahogarla. No es suficiente para justificar todo esto. Elena la miró con ojos llenos de una tristeza resignada. Lo sé. Y nunca lo será. La conversación quedó suspendida en un tenso silencio. Valeria, con la mente aún girando, sabía que su próxima acción debía ser más calculada, más definitiva. No podía permitirse más vacilaciones. La verdad, por destructiva que fuera, debía ser expuesta completamente. Al día siguiente, Valeria se reunió nuevamente con Mariana, pero esta vez no estaba sola. Había logrado contactar a un viejo amigo de Tomás, alguien que trabajaba en la policía y en quien todavía confiaba, a pesar de todas las mentiras que habían salido a la luz. Juntos, planearon un encuentro con la organización criminal que había mantenido a Tomás prisionero, usando la información que Mariana les había proporcionado. El lugar del encuentro era una bodega abandonada en las afueras de la ciudad, un sitio donde la presencia de la ley apenas era una sombra. Valeria sabía que lo que estaba por hacer era arriesgado, pero la seguridad de Lucía y la posibilidad de rescatar a Tomás valían cualquier sacrificio. Al llegar a la bodega, el aire estaba cargado de tensión. Mariana, con su rostro marcado por la determinación, se mantenía a su lado. El amigo de Tomás, con un pequeño equipo de agentes encubiertos, se encontraba oculto en las sombras, esperando el momento adecuado para intervenir. Valeria observó cómo los hombres de la organización llegaban uno a uno, con expresiones de dureza que solo habían visto en las pesadillas. Pero había algo más en la escena, algo que no esperaba. Tomás estaba allí, con ellos, pero no como un prisionero. Estaba de pie, con la misma frialdad en su mirada que los otros. El mundo de Valeria se desmoronó en ese instante. Todo lo que había hecho, todo lo que había soportado, parecía desvanecerse al darse cuenta de la verdad. Tomás no solo estaba vivo, sino que también parecía ser parte integral de esa organización que tanto había temido. Tomás, Valeria lo llamó, su voz apenas un susurro, cargado de incredulidad y dolor. Tomás la miró, pero en sus ojos no había rastro del hombre que ella había amado. La persona frente a ella era un extraño, alguien que había abrazado la oscuridad en la que se había visto envuelto. Valeria, no debiste venir aquí, dijo Tomás, su voz fría y distante. No entiendes lo que está en juego. ¿Qué es lo que no entiendo?, replicó Valeria, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Que todo esto era una mentira? ¿Que fingiste tu muerte no para protegernos, sino para protegerte a ti mismo? Tomás apretó los labios, y por un breve momento, Valeria creyó ver una chispa de remordimiento en sus ojos. Pero esa chispa se apagó rápidamente. No había otra opción. Mi vida, nuestras vidas, siempre estuvieron controladas por otros. Fingir mi muerte fue la única manera de ganar algo de poder en este juego. Tomás dio un paso hacia ella, pero se detuvo cuando Valeria retrocedió, con los ojos llenos de miedo y decepción. Mariana, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente. Tomás, no es demasiado tarde para salir de esto. Puedes redimirte, pero debes dejar atrás todo esto y venir con nosotras. Por Lucía, por tu hija. Tomás vaciló, pero la expresión en su rostro pronto se endureció. El hombre que Valeria había conocido estaba tan enterrado bajo las mentiras y la corrupción que parecía inalcanzable. No hay redención posible para mí, Mariana. Ya he tomado mi decisión. Tomás miró a Valeria, pero sus palabras iban dirigidas a ambas. Mi vida con ustedes terminó el día que decidí unirme a esta organización. No puedo volver atrás. Valeria sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Todo el dolor, todo el sufrimiento que había soportado para encontrar a Tomás, culminó en una traición tan profunda que apenas podía soportarlo. Sabía que él había tomado su decisión, pero ella aún tenía una elección que hacer. En ese momento, los agentes encubiertos hicieron su movimiento, irrumpiendo en la bodega con armas en mano, ordenando a todos que se tiraran al suelo. La confusión se apoderó del lugar. Valeria, en medio del caos, buscó a Tomás, pero él ya se había desvanecido entre las sombras junto a sus hombres. Las lágrimas corrían por su rostro mientras los agentes detenían a varios de los miembros de la organización. Mariana la tomó de la mano, sacándola de allí mientras las sirenas de la policía comenzaban a resonar en la distancia. Al salir de la bodega,
Valeria sintió que había dejado una parte de sí misma atrás. Tomás, el hombre que había amado, estaba perdido para siempre. Y aunque había logrado salvar a Lucía y Mariana, el precio había sido devastador. En los días que siguieron, Valeria y Mariana trabajaron con la policía para desmantelar la organización que había atrapado a Tomás. Aunque lograron capturar a muchos, Tomás nunca fue encontrado. Su desaparición dejó un vacío en Valeria que nunca podría llenarse por completo. La historia de Valeria terminó en una reflexión amarga sobre la vida, el amor y las decisiones que nos llevan por caminos oscuros e irreversibles. Aprendió que a veces, las personas que más amamos pueden convertirse en nuestros peores enemigos, y que el perdón no siempre es posible, pero sí necesario para poder seguir adelante. Aunque su vida nunca sería la misma, Valeria sabía que debía encontrar la manera de reconstruirla, no por Tomás, sino por su hija, y por la mujer que aún creía en la redención, aunque el precio fuera el sacrificio del amor que alguna vez conoció. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y, si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.